Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra séptima sesión ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y último del presente año. Si les parece, si iniciamos nuestra sesión preguntándole al señor secretario si existe quórum legal para continuar con ella. Conforme a la lista de asistencia, señor presidente, contamos con quórum legal para sesionar. Gracias, señor secretario. A continuación, someto a consideración de ustedes la aprobación del orden del día, a la vez que les pregunto si tendrían algún asunto para tratar en nuestra parte final de asuntos generales. ¿Ninguno? Muy bien. Pasamos a nuestro tercer punto, que corresponde a, se informa a los integrantes del comité que se encuentran en comentario las actas allí relacionadas. No sé si, señor secretario, si algunas de ellas ya estén listas o todas ellas se encuentran en proceso. Todas ellas se encuentran en el proceso de firma, señor presidente. Ok. Entonces, ¿había algún comentario desde el principio? ¿Ninguno? Bien, pasamos a nuestro cuarto punto del orden del día, seguimiento de acuerdos, para lo cual le ruego, señor secretario técnico, de parte de los mismos, del avance de los mismos, por favor. Sí, señor presidente, con respecto al acuerdo tomado en la primera sesión extraordinaria el 19 de octubre, donde se autorizan realizar procedimientos de manera anticipada para las siguientes unidades administrativas: la Dirección de Desarrollo Urbano y Organizacional, Dirección General de Prevención y Autorregulación, Dirección General Técnica de Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de Transparencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con entidades federativas, Dirección General de Tecnologías de Información y la Dirección de Recursos Materiales. Este acuerdo aún no lo desahogamos por completo, por lo que lo informo a este cuerpo colegiado que aún se encuentra en proceso. Y conforme a la segunda sesión extraordinaria del 13 de octubre, en la cual se autorizó la contratación de la licencia de uso del programa de Plaza Sésamo Monstruos en Red. Al respecto informo que se llevó a cabo los trámites de contratación y se da por concluido el seguimiento de este acuerdo. En la tercera sesión extraordinaria del 7 de noviembre relativa a la autorización que dio este cuerpo colegiado para la contratación de los servicios de difusión de medios complementarios para la campaña institucional 2016. Al respecto informo que se han concluido la formalización de los contratos, por lo que damos por concluido el seguimiento a este acuerdo. Y de esa misma sesión el servicio de impartición de un diplomado en línea en materia de protección de datos dirigido a 2 generaciones con vigencia a partir del 1 de enero para la Dirección General de Capacitación. Informo que aún no concluimos su formalización y lo reporto en proceso. Relativa a la cuarta sesión extraordinaria del 22 de noviembre de 2016, relativa a la contratación para la actualización de las licencias de uso de software y soporte de los productos Oracle para el ejercicio 2017, informo que se encuentra en proceso de formalización. De esa misma sesión del 29 de noviembre, el servicio de lo relativo a la contratación del servicio de tecnografía para transcripción simultánea para las sesiones del Pleno del Instituto, informo que la formalización de este contrato se encuentra en proceso. De esa misma sesión del 29 de noviembre, los servicios de transportación aérea consistente en la erradicación, reservación, expedición y entrega de boletos de avión físicos y electrónicos. Al respecto informo que el proceso de licitación se encuentra en proceso. Y es cuanto tengo que informar, señor presidente. Gracias, secretario. No sé si hubiera algún comentario, observación
a este seguimiento de acuerdos? ¿Ninguno? Muy bien, señores, pues pasamos a nuestro quinto y último punto del orden del día. Se presenta a consideración de los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios el calendario de sesiones ordinarias para el ejercicio fiscal 2017, con fundamento en el capítulo 4 del Comité numeral 1, Funciones del Comité, fracción 2, de las bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Así que está a consideración y comentarios de su parte a esta propuesta de calendario. ¿No hay ningún comentario, ninguna observación? Bien, pues en ese sentido sí tomamos el sentido de la votación de los miembros del comité. Por favor, señor secretario. Claro que sí, señor presidente, con gusto. Le solicito a mi compañero el licenciado Claudio Romero Velasco emite el sentido de su voto. A favor. El licenciado Eduardo Eric Ontiveros. A favor. El maestro Fernando García Limón. A favor. El licenciado Ismael Camargo Mata. A favor. El maestro Héctor Fernando Ortega Padilla. A favor. Por unanimidad, señor presidente. Gracias, secretario. Bueno, señores, pues no me resta más que desearles una feliz Navidad y el mejor de los años y en 1917. Que tengan buena tarde y muchas gracias. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.